la idea es en estos 45 minutos que voy a tratar de ver bien mi tiempo para que no se me vaya y se me escape. Voy a colocar acá para que no se me vaya. La idea es en este tiempo sacarle el máximo provecho y poder acercarlos un poco a la intervención clínica propiamente dicha, ¿no? La mayoría de las veces lo que hacemos es transmitir la información teórica, que también es muy importante y es como el primer paso, pero la idea, entiendo, de esta jornada es llevarnos un poco al ambiente propio de la consulta, ¿no? Entonces, igual, me imagino que después van a hacer algunas preguntas, o si no, por ahí también finalmente les voy a compartir las redes sociales de Valores, donde también pueden escribir y podemos conversar si lo creen pertinente. Vamos a centrarnos en un caso que evalué, que se trabajó directamente, como justamente yo trabajo en instituciones donde ponen diagnósticos nociológicos, venía con un diagnóstico justamente de ansiedad generalizada. Vamos a ver cómo esto es, cómo se da o cómo se da bajo la mirada de la terapia de aceptación y compromiso. Quería empezar con esta frase que creo que tiene que ver mucho con el trabajo que vamos a hacer de la mano con esta terapia, ¿no? Dice así: si queremos cambiar el impacto que ejercen las cosas complicadas de nuestro pasado, debemos aprender a llevarlas con ligereza, amabilidad y sin concederles más atención de lo que merecen. Vamos a ir entendiéndolo mejor. Primero quiero que veamos de forma general qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El paciente, por ejemplo, es un varón de 25 años, viene con un diagnóstico a la consulta de trastorno de ansiedad generalizada, fobia social y rasgos de personalidad evitativa. El paciente menciona frases como, ¿no? No estoy dispuesto a sentir esta ansiedad, versus tengo que aprender a manejar lo que siento, ¿no? Hay una interacción entre estas frases continuamente durante todo el tratamiento, ¿no? Vamos a trabajar básicamente con lo que es la terapia de aceptación y compromiso. Vamos a mirar unas estrategias de compasión que vamos a ver que pueden estar ubicados en la mirada desde el yo contexto, desde la mirada del momento presente. Si lo centramos en el exaflexo, podría ser también mirada como un componente aparte, como una interacción entre lo que es A y lo que es compasión. Eso va a depender de cómo veamos estas estrategias, ¿no? La metodología que se realizó fue un estudio de caso. Las evaluaciones van a ser cuantitativas y cualitativas. A nivel cuantitativo, vamos a aplicar el AAQ2, que mide lo que es evitación experiencial o flexibilidad psicológica. Vamos a aplicar lo que es el IDARE, que muchos de ustedes lo conocen, que es una prueba de Spielberger que evalúa lo que es la ansiedad de estado rasgo. Y finalmente el BDI-2, que mide lo que es la depresión, ¿no? En sus diferentes niveles, de un punto de vista de Beck. Y también registros, cuestionario de valores, y aparte registro de malestar y acción valiosa. Esas van a ser las mediciones y este va a ser el camino que se va a tomar para la evaluación de este caso. Vamos a hablar un poco del cliente para entender más lo que trae la persona a la consulta, ¿no? Esta persona mantiene síntomas de ansiedad y piensa que no puede hacer nada con estas emociones, ¿no? Este paciente, este cliente, tiene estas expresiones de ansiedad, lleva consultas más o menos desde los 17 años, ha participado de diferentes momentos de terapia y de alguna otra manera ha completado algunas sesiones, pero le ha costado poder terminar el proceso, ¿no? Muchas veces le ha llegado a la primera, segunda sesión y se ha retirado. Como se menciona, hay conductas de evitación, alejarse, ¿no? Ante la interacción de otras personas, ante la comunicación con personas del sexo opuesto. Muchas veces prefiere dormir, ¿no? Que es una de las estrategias más frecuentes que utilizan. Relajar la tensión en la cabeza, ¿no? Él considera que en la cabeza se le genera un malestar y tiene el temor de que le vaya a pasar algo. Entonces trata siempre de mover las cejas, de mover la cabeza, de tocársela, de masajeársela para poder sentirse mejor. Y trabaja siempre lo que es respiración profunda, ¿no? Que inicialmente, cuando comenzó a ir al psicólogo, lo tomaron como una estrategia importante y seguro fue así en su momento. Sin embargo, esta estrategia aparentemente se ha ido convirtiendo ya en una estrategia de evitación al malestar, ¿no? Cuando sale de casa, sucede esto al asumir compromisos, cuando le piden en la casa tomar algún tipo de rol importante, cuando dentro del colegio le pedían que asuma algún cargo o una función.
Esto también le sucede cuando piensa estudiar o trabajar, ¿no? Tiene 25 años, pero mantiene la idea de que como no está estable, supuestamente, como no tiene un manejo de su ansiedad, entonces está la imposibilidad de trabajar y estudiar. Entonces, hasta los 25 años todavía sigue evaluando si comenzar a trabajar o estudiar o de qué manera hacerlo, ¿no? Y evita, ¿no? Al máximo también conversar con personas del sexo opuesto, ¿no? Siente que la ansiedad crece y siente que ahí comienza su complicación. Ok, entonces, en cuanto a sus metas, tiene una mirada, ¿no? Clara en que él desea estudiar música. Es una de las cosas que le apasiona, que le gusta, ¿no? También tiene que ver con el estudiar electrónica. Está con la idea de trabajar porque vive con su mamá y con su abuelo y parte de la idea es poder darles una vida mejor. Sin embargo, está ahí con esta duda de hacerlo o no y que tanto la ansiedad le va a permitir hacerlo, ¿no? Quiere generar una mejor interacción social, conocer a alguien, tener una pareja y también llevarse mejor en familia, porque ahí también hay algunas complicaciones. Desde muy, muy pequeño vive con mamá y abuelo, ¿no? El papá lo reconoció, sin embargo, nunca vivieron juntos. Y manifiesta que ambos se muestran muy críticos, muy señaladores, ¿no? Que en muchas situaciones también, sin querer, tal vez lo han alejado de interacción con otras personas, ¿no? Él comentaba que vivía en un lugar aparentemente complicado, donde había una delincuencia importante, ¿no? Entonces, su abuelo no le permitía interactuar, ¿no? Con personas, con los vecinos, ¿no? A pesar que eran pequeños, ¿no? 10, 9, porque justamente tenían familia que para el abuelo eran personas que podían ser peligrosas. Entonces, muchas veces lo castigaba, lo criticaba o llegaba a golpearlo con la idea de que no interactúe con ellos. Entonces, al pasar los años, él ya no se habla con nadie, ningún vecino ni nada, y solamente, bueno, se miran de lejos y es ahí como va disminuyendo también su interacción desde adolescente, ¿no? Con las personas que viven alrededor de casa. Después, él indica que es sensible a la crítica de los compañeros. Por ejemplo, en el colegio le costaba mucho cuando generaba algún tipo de broma con él o de un aspecto físico, ¿no? Se alejaba, trataba de no hablar, se mantenía callado, ¿no? En el colegio tenía temor a exponer, ¿no? Cuando la profesora le pedía participar en clase o se quedaba callado, no salía, o buscaba alguna estrategia para no participar de esa clase. Después también manifiesta desde la adolescencia síntomas importantes de la ansiedad, ¿no? Y es ahí donde él ya comienza con la idea de poder ir a la atención, a una consulta psicológica, como les digo, más o menos ya desde los 17 años, 18 años, y comienza ya a buscar una forma de cómo sentirse mejor. Em, Como les comentaba, ¿no? Aquí nuevamente describo esta situación, ¿no? De los compañeros que tenía y cómo el abuelo los fue alejando, ¿no? Por el miedo de que pueda volverse como un delincuente o algo así. Eso era lo que él le manifestaba, ¿no? Después, él comentaba también de que uno de los motivos por qué se fue aislando tanto de las personas del colegio como de los amigos que vivían por casa, tenía que ver con este temor que tenía de que de repente su abuelo les haga daño por juntarse con él, ¿no? No quería que haya una complicación, entonces como que tomaba su distancia, ¿no? Y también porque no quería comentarles esta situación que él vivía, ¿no? Él tenía temor de que de repente sea señalado, que de repente hablen mal de su familia, ¿no? Entonces tenía muchas veces estas ganas de compartir esta pena, esta tristeza por el trato que recibía, pero finalmente evitaba la interacción con ellos para guardárselo y que no hablen mal de su familia, ¿no? ¿Él cómo se considera? Se ve como una persona tímida, ansiosa, con temor a las burlas, inseguro, inferior y aislado de todas las personas, ¿no? Él comenta de que él en algún momento se ha encontrado con algún compañero del colegio, ¿no? Y sabe que ellos interactúan, que se veían, que salían, que se comunicaban, ¿no? Mientras que él vivía como en un mundo aparte, ¿no? Entonces eso generaba en él también algunas emociones de tristeza, de malestar. Cuando estaba en el colegio, por ejemplo, en cuarto año de secundaria, él faltó al colegio 4 meses. Justamente como él sentía este malestar, esta incomodidad por la posibilidad de exponer, de lo que podían decir los demás, terminó un día, ¿no? Yendo a internet, ¿no? A estar en estos juegos que se dan en internet
y le gustó, ¿no? Entonces, paulatinamente comenzó a quedarse y finalmente pasó 4 meses, ¿no? Jugando en línea y la familia no llegó a darse cuenta justamente hasta que hubo una intervención policial, ¿no? De serenazgo y a partir de ahí se llegó a la noticia, ¿no? Comenta de que era una forma de cómo sentirse bien, de pasarla bien, sin tener que interactuar con las personas del colegio y mucho menos con los profesores, ¿no? Entonces fue también una manera de cómo sentirse mejor, ¿no? Al terminar el colegio decidió estudiar 6 meses para aprender reparación de celulares, ¿no? Entonces participó de las clases, se sentía incómodo, sin embargo, había este sentido de querer trabajar, de tener algo de dinero para apoyar a su familia, ¿no? Sin embargo, para él dice que fue muy complicado porque igual le costaba mucho la interacción, más aún con personas nuevas, y le costaba mucho este tema de la crítica, ¿no? De que un profesor le dijera de cómo hacerlo, si lo hacía bien o lo hacía mal. Finalmente, de forma muy complicada, llegó a terminar, pero no se sentía satisfecho, ¿no? Y sumado a esto, que es algo que creo que no he comentado todavía, es que él, dentro de esta mirada de la ansiedad, él considera mucho de que la ansiedad, o mejor dicho, como si tuviera un problema neurológico que no le permite tener una memoria clara, que no le permite ser eficaz en los trabajos que hace. Entonces él cree que justamente no tiene un problema el cual no le va a permitir desempeñarse de una manera adecuada en un ambiente laboral. Sin embargo, él pasó por evaluaciones neurológicas y todo lo necesario y en todas ellas salió, ok, que no tenía ningún problema, sin embargo, él mantenía esa idea. Entonces, cuando estudió tenía esta duda, ¿no? ¿Qué tanto voy a poder trabajar? Porque él decía que se olvidaba de qué pie se iba en qué lugar, que ya no se desarrollaba, que le daba sueño mientras que hacía el trabajo, ¿no? Entonces tenía mucho temor de poder trabajar arreglando celulares. Sin embargo, trabajó por un mes en un lugar. Dice que cuando asistía ahí y le traían el trabajo, le daba sueño, no quería hacerlo. Dice que le molestaba la vista. Dice que el jefe le exigía mucho, le pedía que arregle más rápido los celulares y comenzó a haber problemas con los compañeros porque al parecer ellos comenzaron a jugarle algunas bromas. Recuerda mucho de que en algún momento algunos de ellos le llegó a sustraer su correa, ¿no? Entonces él no tenía, ¿no?, cómo amarrarse el pantalón, estaba como preocupado, como que no sabía qué hacer, ¿no? Y después le dio la correa a otra persona, le dijo que era su correa, pero la persona le dijo que no y él se quedó callado. Entonces comenzaron a haber estas situaciones de interacción con los demás de forma complicada para él, ¿no? Y comenzaron a aparecer estas dificultades para ser asertivo, para interactuar con otros, ¿no? Entonces, ante ese ambiente de incomodidad, decidió retirarse y ya no volver a buscar trabajo en lo que es la reparación de celular. Después de eso, trata de trabajar con la mamá, que de alguna otra manera ella tiene como un puesto de desayuno, ¿no? Se levantaba a 5:30 de la mañana. Sin embargo, cuando él participaba de esta labor, estaba unos momentos apoyando, repartiendo un poco los desayunos a las personas que se acercaban, pero a veces se sentía ansioso, preocupado, y su estrategia era pedirle permiso a su mamá, entraba a su casa, se acostaba y dormía un poco, unos 15 minutos, 20 minutos, hasta que se relajaba y nuevamente se paraba y ayudaba, y así sucesivamente, ¿no? Las veces que sean necesarias. Después acompañaba a su abuelo a su trabajo, y su abuelo trabajaba en un ambiente donde tenía que hacer ventas, entonces cuando él acompañaba a su abuelo, a veces su abuelo le pedía, ¿no?, que él genere estas ventas, que converse con los clientes, ¿no? Sin embargo, él pocas veces lo hacía y cuando lo hacía se sentía muy nervioso, muy ansioso y sin ganas de querer hacerlo verdaderamente, ¿no? En él hay un deseo frecuente de estudiar música, le gusta mucho la música, toca un instrumento, sin embargo piensa que la ansiedad siempre va a ser un problema, ¿no? Que por más que él quiera aprender y por más que tenga algún tipo de talento, él considera de que estos problemas con los olvidos, que el sueño que tiene, ¿no?, siempre lo van a bloquear y no van a permitir que él pueda desarrollar su vida de una forma oportuna, ¿no? Este es un poco el camino en cuanto a la mirada del paciente, ¿no? Desde una mirada histórica hasta un presente, ¿no?, donde él asiste a la consulta, ¿no? En cuanto a nuestra intervención, que les mencioné al inicio, va a ser una intervención desde el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso,
que como ustedes saben tiene pilares importantes dentro de lo que es el contextualismo funcional, dentro de lo que es el marco relacional, ¿no? Los marcos relacionales, y lo que conocemos como flexibilidad psicológica. A partir de ahí, el trabajo se va a desarrollar en esos tres niveles, ¿no? Y es importante siempre tenerlo claro, ¿no? Muchas veces, y es parte de la formación que tenemos, en la mayoría de modelos, el que entrena brinda diversas pautas de cómo debe comportarse un terapeuta. Y eso no es que esté mal, ¿no? Yo creo que aporta muchísimo, ¿no? De alguna otra manera, la experiencia del otro es importante para uno crecer. Sin embargo, bajo los modelos contextuales, más que la experiencia del otro, que termina siendo como un punto de partida, es fundamental el poder empaparse de la filosofía de la cual se maneja el modelo, ¿no? Entonces es importante que un terapeuta que desarrolle la terapia de situación y compromiso comprenda verdaderamente a qué nos referimos cuando hablamos de la filosofía contextual, ¿no? Somos contextualistas funcionales, ¿no? La idea de saber por qué somos monistas, la idea de cómo mirar al cliente bajo este prisma, ¿no? Porque si de alguna otra manera lo quitamos y simplemente realizamos la terapia de cómo nos las enseñaron, por ahí podemos perdernos, porque siempre va a haber un comportamiento diferente en nuestro cliente, no va a haber esa individualidad. Entonces es fundamental tener la mirada contextual funcional. Pues a partir de ahí, el terapeuta va a mirar la problemática del paciente, perdón, siempre dentro de un contexto y mirar la funcionalidad de su comportamiento y no solamente la de él, sino la de nosotros como terapeutas. El desarrollo de los marcos relacionales también es importantísimo y es algo que hay que tener en cuenta para la intervención que tenemos. No solamente mirar la parte netamente práctica, sino también entrar hacia ese camino orientado, ¿no? Hacia una mirada más completa del enfoque de ACT y obviamente, ¿no? La flexibilidad psicológica, ¿no? Que puede ser mirada de diferentes maneras. Muchos trabajan con el Exaflex, otros lo trabajan en modelo Matrix, otros bajo un modelo de análisis funcional, o otros como combinamos un poco, ¿no? Por ejemplo, la intervención que van a ver, yo trabajo mucho con análisis funcional, pero también voy mirando, voy como tocando, ¿no? Los puntos del Exaflex, ¿no? De una otra manera para manejar como una dirección hacia donde quiero ir, ¿no? El modelo del Exaflex, que ustedes bien lo conocen, tiene esos 6 elementos, donde vamos a ver la aceptación, que es darte permiso para sentir incluso emociones dolorosas o que nos hacen sentir vulnerables, lo que es la presencia, ¿no? Que tiene que ver con esta intencionalidad de vivir en el aquí y en el ahora. Vamos a ver los valores, que tiene que ver con elegir, ¿no? Las cualidades para hacer y hacer hacia lo que queremos evolucionar, las acciones, que son los hábitos, el movimiento, lo que busca, lo que se trabaja mucho en ACT. Está lo que es la difusión, que es esta posibilidad de observar los pensamientos con distancia, que va a ser fundamental también. Después, el ser consciente de la historia personal que hemos construido y tomar perspectiva, ¿no? Y creo que es la palabra clave muchas veces desde el yo como contexto, ¿no? Entonces, esta va a ser un, un aporte desde la terapia de aceptación y compromiso que nos va a ayudar también a poder mirar los procesos que vamos a ir trabajando y hacia dónde nos vamos a ir dirigiendo. Algo que se va a tomar en cuenta también es la mirada desde la autocompasión o desde la compasión. Como bien ustedes habrán escuchado, la compasión deviene de un término, ¿no? Que eh, se ha desarrollado muchísimo tiempo atrás desde el mundo oriental y donde el vocablo compasión realmente no es tan preciso tal vez como en nuestro lenguaje más occidental, más de repente al ser castellano, donde la compasión de por sí incluye lo que es la autocompasión, ¿no? Nosotros tenemos palabras diferenciadas para hablar de compasión y de autocompasión, sin embargo, bajo la raíz de este trabajo, de esta filosofía, de esta mirada, de esta intervención, vamos a ver que realmente significan lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de compasión, también estamos hablando de autocompasión. Uno de los modelos más importantes y que tomo en cuenta para mis intervenciones tiene que ver este modelo de Neff, ¿no? Donde habla estos tres componentes de la compasión, desde una mirada de mindfulness, de hacer consciente el sufrimiento propio, el de los demás, la humanidad compartida, que nos indica que el sufrimiento lo experimentamos miles de personas en este momento, en el pasado o en el futuro,
que la experiencia de este sufrimiento, de este dolor, tiene que ver mucho con nuestras características como humanos, nos hermana, nos acerca, porque es algo de lo cual todos vamos a sentir y de lo que todos vamos a un momento pasar tal vez en nuestra vida, y lo que es lo que se le podría llamar la autocompasión, que es darse afecto, comprensión a uno mismo, cuando conectamos con cualquier tipo de experiencia, ¿no? En este caso, el sufrimiento, ¿no? Pero en cualquier momento de nuestra vida, el poder tener esa relación con nosotros de una forma cercana, amable, amorosa, ¿no? Tan igual como lo podemos tener con las demás personas. Entonces, partiendo desde ya esta información del paciente, desde la mirada que vamos a tener, las evaluaciones más importantes, como les mencioné, el AQ2, que es una prueba que está adaptada, ¿no?, para estudiantes universitarios, que igual ustedes podrían acceder, es una prueba que validé para mi tesis de doctorado, que igual si algunos de ustedes la desean, lo pueden encontrar en las redes en el Facebook de Valores, o pueden enviarnos un correo y se lo podemos compartir. La validación en Perú. Está la prueba de Beck, que vamos a utilizar una adaptación de Carranza que desarrolló en el 2013, el IDARE una adaptación de Domínguez del 2012, y los registros de valores y de malestar y acción que están en los libros de Wilson y Luciano, o el de Hayes, el primer manual del 99. Ahora vamos a mirar un poco cómo se desarrolló este curso de la terapia, ¿no? En la primera sesión se profundizó en lo que es el motivo de consulta, y el paciente tiene estas frases de forma frecuente durante la evaluación, ¿no? Dejé la terapia porque no podía vivir con mi ansiedad. Entonces, como les mencioné, es un paciente que ha participado de diferentes momentos en terapia, ¿no? Con diferentes psicoterapeutas, ¿no? Tanto así que en algún momento también fue atendido por mí, ¿no? Le atendí una sesión, que es lo que él hacía mayormente, participar de una o dos sesiones y retirarse, ¿no? Pienso que no podré estudiar ni trabajar por los problemas que tengo para aprender y en mi memoria, ¿no? Como les decía, ¿no? Él interactuaba mucho con esta idea de que tenía un problema neurológico y que a partir de ahí él no podía aprender y que iba a tener problemas siempre en su memoria, ¿no? Entonces, esto era algo que también motivaba mucho a no comprometerse con actividades académicas y laborales, y más bien de alguna otra forma apoyar a la familia en casa, pero nunca asumir el rol principal de su vida, o de la mano con los objetivos que él quería alcanzar. A veces siento que no tiene sentido hacer terapia, ¿no? Muchas de las veces cuando se incorporaba en una terapia y la mayoría de terapeutas tal vez interactuaban con esta idea del afronte, de la propia ansiedad, él terminaba desechándolo y pensando de que no iba a tener sentido porque él no podía realmente afrontar esto, ¿no? Me gustaría intentar vivir con lo que tengo y mejorar mi vida, ¿no? Sin embargo, también habían algunas reflexiones como estas, ¿no? Por momentos le decía, bueno, si hay algo que puedo manejar o si tengo que aprender a vivir con esto, lo tendré que hacer, ¿no? Sin embargo, era ya una mención frecuente dentro de la terapia que él podía tomar en otros momentos, y al final al cabo era una o dos sesiones que participaba y de ahí se retiraba. De acuerdo a esta evaluación, de acuerdo a las pruebas que se aplicaron, de acuerdo al enfoque de terapia de aceptación y compromiso, como ustedes bien saben, no vamos a ir directamente a ponerle un diagnóstico categorial, o mejor dicho, no vamos a trabajar sobre ese diagnóstico, sino más bien la información que trae el cliente comenzamos a verla desde una visión de análisis funcional y de una visión del Exaflex, ¿no? Y comenzar a mirar la interacción con el cliente y poder modificar estos procesos para que él comience a mostrar otro tipo de respuesta en su ambiente. En la segunda sesión se profundizó más en el motivo de consulta, en la revisión de su historia, y se encontró estos aspectos, ¿no? Dificultades para expresar sus emociones, tanto en casa con otras personas, temor a exponer y hablar, interactuar en público, ¿no? En el trabajo, cuando tenía que reparar las cosas mientras que los otros lo miraban. Al momento, por ejemplo, él vivía como en una junta vecinal, ¿no? Él participaba de una junta vecinal del lugar donde vivía. Entonces, bueno, participaba por obligación porque la mamá y el abuelo le pedían. Sin embargo, muchas veces cuando le pedían la palabra no podía participar de ello. Una evaluación negativa de sus síntomas. Vemos castigo físico, invalidación de las emociones de parte de su familia, sensibilidad a la crítica, visión negativa de sus capacidades y evitación
ante situaciones incómodas o difíciles para él. Esto es algo muy importante y que marca mucho su vida, ¿no? Una de las formas de cómo el evaluar cuál es el comportamiento que debe tomar siempre está de la mano con cómo yo me siento, ¿no? Por ejemplo, voy a trabajar, pero si yo no me siento bien, lo dejo. Voy a acompañar a mi abuelo, pero si él me pide que hable con muchos clientes, ya no voy. Voy a ayudar a mi mamá, ¿no? Pero cuando ya me siento mal, me voy directamente a la cama a dormir. Entonces se dan cuenta, hay una conducta evitativa muy marcada en diferentes momentos de su vida orientada a no tolerar el mínimo malestar. Para iniciar un poco esta relación terapéutica, se trabaja mucho la metáfora de los escaladores, ¿no? Que pueden encontrarla en el libro de Wilson y Luciano, ¿no? Que es una de las metáforas que por ahí nos genera como un ambiente eh, más horizontal del trabajo con el cliente, ¿no? En una tercera sesión se va como desarrollando o implementando un poco más lo que es el análisis funcional de la conducta, lo que es la desesperanza creativa y el problema de control. Van a ver que en la intervención se van ubicando diversas metáforas, justamente con la posibilidad de poder generar múltiples ejemplos para ir direccionando la conducta hacia un aprendizaje más cercano a las contingencias directas. Entonces vamos a motivar mucho la generación de metáforas, una interacción propia del cliente para crear algún tipo de información que lo motive justamente a comenzar a ver la vida desde otro enfoque, ¿no? Dentro del análisis funcional, por ejemplo, como este que se desarrolló en esta sesión, van a ver los momentos, las situaciones más frecuentes donde él comienza a sentir estos malestares, por ejemplo, ante los gritos de la mamá, ante alguna discusión que tenía con ella, por ejemplo, ante las respuestas físicas de la ansiedad, ¿no? De las críticas del abuelo cuando tenía que hablar en público, como les digo, de repente en esta situación de participar en las juntas, ¿no? Que hacían por su casa, o al interactuar con alguna chica, ¿no? Genera emociones como cólera, tristeza, miedo, frustración, ¿no? Aspectos, reacciones fisiológicas como llanto, dolor, sueño, sudoración, rubor facial, tensión, temblor en las manos, ¿no? Y, y se, eh, y aparecían o comenzaban, ¿no? A girar sobre estas ideas, ¿no? No me quieren, soy débil, no me valoran, ya no voy a apoyar a mi abuelo, ¿no? El hecho de generar siempre esta idea de no te equivoques, siempre te equivocas, no vas a poder, de empujarse a decir algo interesante, siempre poder interactuar con las demás personas y como siempre, y como se da muchas veces en estos casos, el sentir de que no decía nada interesante, ¿no? No podía tener la información clara. Las estrategias más frecuentes, como las hemos visto en todo, el caso que les sigo comentando, ¿no? El dormir, ¿no? Como estrategia principal, ¿no? Malestar, incomodidad, acostarse en la cama, tratar de dormir y levantarse relajado, ¿no? Con el cuerpo menos tenso, ¿no? Muchas veces se acostaba también y pensaba, ¿no? Comenzaba a ver de repente lo que había hecho, una mirada paso a paso de las cosas, ¿no? La idea de relajar los músculos, ¿no? De soltarlos, ¿no? Comenzaba a combinar también con unas estrategias de relajación, ¿no? No solamente respiración, ¿no? También un poco de relajación. Siempre se iba del lugar, ¿no? Con con su abuelo y con su mamá trataba de no hablar por varios días y quedaba callado, ¿no? Y de ahí evitaba encuentros, ¿no? Siempre que había la posibilidad de encontrarse con alguna compañera del colegio, con alguien que vivía en casa que era del sexo opuesto, trataba como de no chocarse, ¿no? De no conversar con esta persona, ¿no? ¿Cuáles eran las consecuencias a corto plazo? A corto plazo se calmaba, seguiré siempre así, pensaba, no me siento mejor, no es sano y no soluciona nada también y me tranquiliza, ¿no? Y esto es lo que hacía de alguna otra manera mantener este comportamiento, ¿no? Sin embargo, cuando se desarrolló el análisis, lo que se buscó es que el cliente comience a mirar qué es lo que sucede verdaderamente a largo plazo, ¿no? Y a partir de ahí, él comienza a darse cuenta que va a depender de los demás, ¿no? Que van a ir pasando los años, que va a tener que buscar que papá, perdón, bueno, papá digo porque él consideraba como su papá, su abuelo, le dé el tema económico, de que su mamá igual esté siempre con él,
de que lo ayude siempre a poder decidir algunas cosas, ¿no? Tenía la idea de que nunca iba a sanar, que iba a mantener esta problemática, que todo iba a ser igual o peor, ¿no? Que no iba a poder ser feliz, ¿no? Que se hará cada vez más miedoso, porque es algo que sentía, ¿no? Que paulatinamente, mientras pasaba el tiempo, comenzaba a evitar más cosas, más cosas, más cosas, y eso es lo que le preocupaba y lo empujaba a buscar nuevamente lo que era una terapia, ¿no? No podría aplicar esto cuando lo necesita, ¿no? La idea de que ahorita puede evitar, ¿no? Pero que va a haber un momento donde tal vez no lo va a poder hacer, ¿no? Y va a tener que afrontarlo de todas maneras y eso le generaba mayor preocupación, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, es importante aquí que les quiero señalar es que para él ya era algo importante el poder asistir a esta tercera sesión, porque la mayoría de las veces había asistido una, dos sesiones a una psicoterapia, a un tipo de evaluación psicológica y no había ido más. Se había asistido con el médico, no para estas evaluaciones que les comento, para ver los aspectos neurológicos, pero no a un psicólogo. Entonces, él ya se sentía como feliz consigo mismo de poder realmente afrontar esta situación y comenzar a participar un poquito más de lo que es la terapia, ¿no? Continuamos, a ver cuánto me queda, creo que me quedan unos 10 minutos. La cuarta sesión. Comenzamos a mirar un poco más lo que es el problema de control y de desesperanza creativa. Entonces vamos trabajando metáforas, ejercicios y una mirada, ¿no? Vamos como moldeando un tipo de respuesta más orientada a poder, como les decía, tener mayor contacto con las contingencias directas, ¿no? Trabajamos lo que es la metáfora del tigre, la metáfora del polígrafo, el ejercicio de la lucha con el monstruo, que como ustedes lo conocen, se puede hacer con una soga, con, no sé, con agarrándose de las manos, si es de forma virtual. Yo lo que le pido, por ejemplo, a los pacientes igual, ¿no? Que estiren su mano, ¿no? Por la cámara, pero que lo mantengan a la altura de la cámara, ¿no? Y que hagan este movimiento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el brazo también comienza a cansarse, comienza a ver el malestar, ¿no? Y comenzamos a hacer este juego, ¿no? De movernos más rápido, más lento, ¿no? O con más fuerza, ¿no? Para generar este propio malestar físico, ¿no? Que nos acerca a entender mucho más la metáfora, interactuar más con la metáfora, ¿no? Trabajos de fisicalización del peso de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, de que al cerrar los ojos pueda interactuar un poco con su ansiedad y generarle justamente una forma, un tamaño, un color, ¿no? Y a partir de eso el poder interactuar, ¿no? A pesar de este tamaño, de esta forma, de este color, el poder moverse, ¿no? Que es algo muy parecido al ejercicio, a la metáfora que se trabaja con moverse en la vida con estas sensaciones, ¿no? Que él entienda o acercarlo un poco a la situación, a la propia experiencia de poder movernos con nuestras emociones, ¿no? Que nuestras emociones van a estar con nosotros, de que van a aparecer en diversos momentos, por diversas situaciones. Sin embargo, que lo que podamos sentir aquí no tiene por qué dictaminar lo que yo voy a hacer, ¿no? Que más bien forma parte de mi vida y que esto va a ser una forma también de potenciarme para hacer mis actividades, ¿no? En una quinta sesión se ahondó un poco más en el problema del control, en lo que es la desesperanza, de fusión y un trabajo de habilidades sociales, ¿no? Se trabajó lo que es la metáfora del tablero de ajedrez, un poco para diferenciar lo que es la persona de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sensaciones. Se trabajó mucho el ejercicio de quién manda, ¿no? Tus pensamientos o tú, y se evaluó y se implementó estrategias de habilidades sociales, ¿no? Como ustedes ven, él tiene dificultades, más aún la familia más cercana, con el abuelo y con la mamá, para expresar realmente lo que él siente, para bloquear un poco este comportamiento de maltrato, que de repente, no sé, cuando había una interacción con el abuelo, que el abuelo de repente se molestaba porque él no lo apoyaba, podía gritarlo, podía llegar a golpearlo, ¿no? Entonces, era importante poder manejar una interacción más adecuada o más direccionada con su familia, ¿no? Entonces, es aquí donde se implementa el trabajo de habilidades sociales, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran, con sus pacientes lo pueden integrar porque no tiene nada de diferente el poder manejar con estrategias del enfoque cognitivo-conductual cuando partimos desde una filosofía funcional.
Una sexta sesión se trabajó más lo que es de fusión, valores, el problema del control y introducimos un poco la variable de compasión. Que como les digo, igual nos acompaña siempre, ¿no? Tal vez lo pongo aquí para que ustedes sean más conscientes de eso, pero la compasión se maneja desde estas tres aristas que lo mencionamos, ¿no? La mirada del dolor, el mindfulness y motivando la autocompasión en el cliente. Mantiene una evaluación de sus síntomas dentro de las sesiones. eh, Manifiesta frecuentemente esta sensación en el cuerpo que lo imposibilita de hacer algunas cosas. Se trabaja un poco esta mirada de fusión que tiene, ¿no? Con este pensamiento, no puedo soportar estos síntomas, ¿no? Y tengo que descansar para sentirme bien, ¿no? Entonces, se busca trabajar estos contenidos, ¿no? Se trabaja la casa y los muebles, nuevamente con una situación de distanciamiento de los pensamientos, la diferencia entre un pensamiento y un hecho. ¿Qué tanto realmente lo que él está pensando o sintiendo tiene que ver con una idea de lo que realmente él puede estar sintiendo o es algo que está pasando, ¿no? La metáfora del auto, ¿no? Que es una metáfora que no le puse la referencia porque la verdad, y yo creo que a ustedes les pasa también, los que trabajan desde el enfoque, me parece que no la leí, me parece que a través de las intervenciones como que la creé, y tiene que ver mucho con la visión que tenemos las personas de siempre querernos sentir bien, ¿no? Entonces, con él y con unos pacientes varones, a veces utilizo esa metáfora de la idea de querer siempre ser como un auto nuevo, ¿no? Les pregunto cómo es un auto nuevo, qué características tiene, cómo se siente, ¿no? Cuando uno lo maneja, ¿no? Y qué pasa a los 10, 20 años de tener ese carro, ¿no? Ya algunos me dicen hasta 20 años ya está en no sé, ya no sirve, está tirado, ¿no? Entonces, le digo entonces qué es lo que él espera de su cuerpo, no del mismo, ¿no? Si son personas de 30, 40, 50, 60 años y que no quieren sentirse mal, les digo cómo, si un auto ya a los 10 años, cómo está, cómo ha ido cambiando, cómo yo pretendo ser siempre como un auto nuevo, ¿no? Entonces, buscar un poco esa mirada diferente de las experiencias que puede tener el cliente, ¿no? Sus pensamientos, sus sensaciones, ¿no? Ejercicio de seguir a pesar del malestar, ¿no? El trabajo durante la sesión para darse cuenta lo importante que es moverse a pesar de tener estas experiencias. El paciente evalúa la posibilidad de trabajar y buscar propuestas. Entonces es aquí donde, en la sexta sesión, donde el cliente nuevamente se motiva a ver la posibilidad de volver al trabajo, de hacer algo diferente, ¿no? Y comienza a ver la posibilidad de hacer un trabajo virtual y también de hacer un trabajo presencial, ¿no? La séptima sesión se trabaja lo que son valores, acciones comprometidas, difusión y compasión. Acá, me salté, perdón, el trabajo del ejercicio de la autocompasión, entender y apoyarse uno mismo, ¿no? Hay diferentes ejercicios. Aquí, por ejemplo, lo que se buscaba como objetivo es que él comience a comprenderse, a mirarse, inicialmente desde mirar a otro, ¿no? Cómo él se comportaría mirando al otro dentro de un ejercicio, con el trabajo con los ojos cerrados, y después que ese mismo comportamiento que tendría con los demás ante un error, un fallo, una dificultad, también lo tenga consigo mismo. La séptima sesión, evaluar dos opciones de trabajo, la posibilidad de trabajar de forma virtual o de forma presencial. Inicialmente comenzó a hacer ventas por internet. Fue un gran paso para él. De alguna otra manera, como se dan cuenta, todavía se mantiene un poco en esa dirección, tal vez de evitar el contacto. Sin embargo, con una aproximación a la interacción con otros, considero que fue muy importante. Las estrategias de fusión que se fueron implementando, el tengo pensamiento, esto me acerca o me aleja, ver los pensamientos como opciones, ¿no? Yo muchas veces les acerco esta mirada a los pacientes de cómo entrar a Word, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos a escribir un documento, ¿no? El darle a las cascadas, ¿no? Si no tiene que tocar todas las opciones, escoge solamente una, ¿no? Para la idea de entender que los pensamientos son como una cascada de opciones, ¿no? Y que más bien uno va decidiendo con cuál interactúa, con cuál es el que, o cuál nos dirige o hacia dónde vamos, ¿no? Y obviamente buscamos el mejor, el que tiene que ver con nuestro objetivo, y ahí justamente sería la idea de los valores, ¿no? Son diferentes metáforas, ideas que pueden ir saliendo durante la sesión, ¿no? Después, para evaluar pensamientos relacionados a tengo que estar bien, primero, para luego hacer lo que quiero. Se trabajó mucho esto con el paciente, ¿no? El paciente parte de una idea siempre de tengo que estar bien, tengo que estar
sin ansiedad, tengo que estar 100% tranquilo para poder moverme, ¿no? Entonces, ya aquí en esta sesión donde él comienza ya con la idea de las ventas virtuales, se comienza a ver esta posibilidad. O sea, ¿qué tanto realmente tienes que estar bien para hacer esto? ¿O qué tanto lo has podido hacer a pesar de no sentirte al 100% como tú esperas? Se trabaja en ejercicios de autocompasión que nos acercan también un poco a los valores, ¿no? El hecho de tener una mirada de su niño, ¿no? Su niño del pasado, ¿no? ¿Qué tanto su niño del pasado se imaginaba que él se comporte como se comporta hoy, ¿no? ¿Cuál es la vida que él miraba para él cuando era niño, ¿no? O sea, cómo se miraba en el futuro, ¿no? Y un poco buscar esta congruencia o incongruencia para generar otro tipo de comportamiento. La sesión 8 se profundizó en lo que son valores, acción comprometida y difusión. Se evalúa el cumplimiento de las acciones para comenzar a buscar trabajo o comenzar la venta por Internet. Ya comenzó a vender por Internet y paralelamente comenzó a buscar trabajo. Se busca evaluar metas y acciones en las diferentes áreas de su vida. Comenzó a avanzar en cada una de ellas, a tenerlas más presentes. Se trabajaron ejercicios de difusión para mantenerse abierto y comprometido al cliente, ¿no? Ejercicios sobre los caminos de la vida, evaluación de las consecuencias cada vez que sigue a sus pensamientos y también el ejercicio de la silla en medio del camino. No sé si alguna vez han visto ese ejercicio donde se le propone al cliente que sus objetivos están adelante, ¿no? En la pared, si quieren, y le ponen una silla, ¿no? Entre la pared y él, ¿no? Y por donde se quiera colocar, se le va poniendo la silla. Entonces el cliente siempre se siente bloqueado, ¿no? Entonces lo que él trata es de quitar la silla, pero decirle que la silla vuelve, ¿no? Justamente como las expresiones del propio cliente, ¿no? Entonces un poco ahí el objetivo final del ejercicio es que la persona se dé cuenta de que puede cargar la silla y avanzar con la silla hacia donde él quiere, ¿no? A pesar que sea incómodo, a pesar que sea pesado, pero que puede moverse con la silla sin ningún problema. Entonces es parte de cómo, o lo que se buscaba un poco la terapia, que él entienda de que emocionalmente él tenía diferentes experiencias, que tal vez son individuales a cada uno, pero eso no significa que él podía tomar esas experiencias y poder salir adelante en su vida. Se trabajó hasta la sesión número 8, porque por problemas económicos él ya no pudo continuar con la terapia. Él justamente lo comentó en esta sesión, entonces se hicieron las evaluaciones para poder ver cómo había avanzado, ¿no? Por ejemplo, en esta evaluación semanal de cuestionario de valores, vamos a ver un poco, sesión a sesión, están las 8 sesiones, la I es lo que justamente él esperaba de su comportamiento y la C qué tan congruente era, qué tan importante y qué tan congruente, que es un registro que ustedes pueden ver en el libro de Wilson y Luciano, ¿no? Entonces quiero que vean paulatinamente cómo eso se va regulando, cómo a diferencia de la sesión 1 y la sesión 6, comienza a ser más congruente consigo mismo y que más bien la importancia comienza a regularla, ¿no? Por ejemplo, la educación para él era 10, ¿no? Finalmente termina siendo 6, ¿no? Porque él comienza a entender que en el momento presente era más importante trabajar que estudiar, ¿no? Para apoyar a su familia, ¿no? Y comienza también a ser más congruente en cuanto a la relación con su abuelo, el tema de pareja, ¿no? Comienza a ver la posibilidad de hablar con alguien por internet, ¿no? Con una amiga del colegio y comienza como a interactuar un poco más de una forma más cercana, ¿no? Y comienza como que a moverse en diferentes áreas de su vida, ¿no? Como ven, tanto en la salud, por lo que va a terapia, el ocio, bueno, que se mantuvo, no se reguló, se disminuyó el tema de la educación, ponerle más visión al trabajo y tratar de interactuar con otras personas, ¿no? En un momento en esta junta de los vecinos comenzó a comentar algunas cosas que pensaba, ¿no? Aquí también está orientado sobre los cálculos del registro, que va de la mano con lo que es la presencia de la ansiedad, la intensidad de la ansiedad, el esfuerzo por poder eliminarla, la fidelidad a sus valores y que sea una semana valiosa. En este registro, por ejemplo, van a ver que en la primera parte, en la sesión 1, hay un puntaje mayor en lo que es la presencia, por ejemplo, de la ansiedad. No, perdón, hay un puntaje muy parecido a la presencia de ansiedad en todas las sesiones, hasta la sesión 8. O sea, la ansiedad aparentemente se mantuvo casi en el mismo rango, aumentándose en la semana 6, por ejemplo. La intensidad ha sido también variable entre las sesiones del centro, ha ido creciendo más. El esfuerzo por eliminar la ansiedad más bien ha ido disminuyendo, ¿no? En diferentes momentos.
La fidelidad que tiene con sus objetivos ha estado también ahí muy cercana, pero la variación más importante es, tal vez tiene que ver con lo que es la semana valiosa. Si se dan cuenta, en las primeras sesiones las semanas no eran tan valiosas, no llegan tal vez hasta a duplicarse, ¿no? Y en las últimas semanas él comienza a sentir que realmente su vida comienza a tener como otro sentido, como otra dirección. En cuanto a los puntajes más cualitativos, pueden ver las diferencias antes y después del programa que se fue aplicando. En lo que es el AQ2, vemos la disminución casi de un 22%, perdón, de un 50% a lo que es la medición de flexibilidad psicológica. En depresión también hubo una disminución importante, y también en la ansiedad de estado bajo. Dentro de la mirada cualitativa hay algunas frases importantes y situaciones importantes, ¿no? Asistir a las citas, que como les había mencionado, una o dos sesiones no pasaba. Conmigo anteriormente se había entendido una sesión y no había vuelto. El cumplimiento de las indicaciones y los compromisos, ¿no? Los que íbamos trabajando sesión a sesión, ¿no? Hay frases importantes dentro de la primera y la octava sesión que quería aquí compartirles. Primero, como tengo que estar bien para trabajar o estudiar, ¿no? Y después en la semana 8 ya mencionaba aspectos como debo seguir a pesar del malestar, ¿no? Debo de seguir vendiendo mis cosas por internet, debo seguir buscando trabajo a pesar de que me cueste, ¿no? Entonces comenzamos a ver que las verbalizaciones comienzan a cambiar. No puedo vivir con mi ansiedad, ¿no? Es lo que comentaba al inicio, ¿no? Y a pesar, dice ella, perdón, en la semana 8 dice, sé que es complicado, pero sé que puedo hacerlo por mi futuro, ¿no? Entonces comienza a darse cuenta de que, por supuesto, interactuar con nuestras emociones a veces puede ser un poco difícil, ¿no? Porque no estamos muy acostumbrados a vivir de esa manera, ¿no? Por la cultura y por lo que dicen las personas, ¿no? Sin embargo, comienza a mirar la importancia justamente de esto, ¿no? Creo que hay algunas preguntas. A ver, voy a ver si termino por aquí y ya comento las preguntas. Voy a tratar de no pasarme del tiempo, porque el tiempo es muy traicionero. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que quiero transmitir en esta parte, no? Las frases iniciales de él es: no puedo vivir con la ansiedad, abandona diversos procesos terapéuticos, no se implica. ¿Qué es lo que se buscó trabajar? Análisis funcional de la conducta, metáforas, ejercicios, ¿no? Se busca directamente llevarle un enfoque diferente, donde él piensa que lo importante es cambiar emociones y pensamientos para llevarlo a cambiar justamente el comportamiento, de cómo él actúa, cómo él maneja sus síntomas. Entonces vamos a ir hacia ese camino, ¿no? Él en algunos momentos tiene una visión clara de qué es lo que quiere. Sin embargo, los síntomas que experimenta, la ansiedad, el malestar, termina siendo un bloqueo para que él no pueda seguir adelante, ¿no? Y poder manejarlo finalmente y cumplir con sus objetivos. Lo que se busca con la intervención es generar flexibilidad psicológica, como sabemos, que es una de las terapias que tiene mayor evidencia empírica dentro de las terapias contextuales. Está totalmente claro estos objetivos, cómo se alcanzan, y las personas a lo que pueden alcanzar mediante el desarrollo de esta terapia, ¿no? A pesar de eso, como ustedes bien saben, los pensamientos persisten, ¿no? En diferentes sesiones él sigue, ¿no? Comentando, ¿no? Por más que está más tiempo con la familia, por más que es asertivo con la familia, por más de que él comience a hacer las ventas, los pensamientos persisten, ¿no? Y es importante que el cliente sepa de que muchas veces, ¿no? Los pensamientos van a seguir ahí, ¿no? La idea no es que aumenten o disminuyan, sino más bien que tengamos una relación diferente con ellos. Se busca generar esa disposición a vivir sensaciones de ansiedad, ¿no? Y evaluar sus conductas teniendo en cuenta las consecuencias a largo plazo. Esa es la funcionalidad, ¿no? Nuestro enfoque funcional, que nos lleva a tener una mirada más importante de lo que se busca, ¿no? De forma paradójica, como ustedes pueden ver dentro de los registros, se ve una disminución de la ansiedad los puntajes de ansiedad y de tristeza o de depresión, si quieren llamarlo así, ¿no? Sin embargo, entendemos que esto es un efecto secundario del trabajo que hacemos, no es algo que verdaderamente buscamos. Entonces, finalmente, los hallazgos encontrados nos ayudan a corroborar que la intervención mediante ACT y el manejo de la ocupación producen cambios, ¿no? En la percepción de los síntomas, ¿no? Fomentando compromisos con sus acciones y mejoran la disposición en la frente ante situaciones difíciles. Y eso es justamente lo que buscamos cuando trabajamos este tipo de intervenciones, ¿no?
quería terminar con esta frase y no pasarme del tiempo, que dice, ¿no? ¿Qué es la aceptación? Consiste en elegir sentir con apertura mental y curiosidad, de modo que podamos vivir la vida que queremos vivir, ¿no? Pensando en el largo plazo, al tiempo que invitamos a las emociones a que nos acompañen, ¿no? A vivir con ellas, a caminar con ellas, ¿no? Desplazamos la atención de sentirnos bien a sentir bien. No sentirnos bien, sino comenzar a sentir bien, ¿no? Esa es una frase del libro de Hayes, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Ahora voy a ir un poco las preguntas y voy a comentar un poco bajo mi experiencia, bajo las intervenciones que desarrollo. Aquí les quería compartir las redes sociales de Valores. Está el Facebook, Valores entre Formación y Psicoterapia Contextual, el Instagram, valores.formación y terapia. YouTube, hay un canal de YouTube donde subimos algunas de las conferencias, las actividades que hacemos, ahí sobre activación conductual, mindfulness, FAB, que pueden revisar el correo del centro y el número telefónico para alguna duda o un comentario